Nuestro próximo tema aquí esta noche en A Mano Limpia. Vamos a darle las buenas noches vía Skype desde Washington al viceembajador de Israel en Estados Unidos, Reuven Azar. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Gracias por estar conmigo. Como escuchamos en el reportaje, todo comienza con el asesinato de estos tres jóvenes judíos. ¿Su reacción a este hecho? Bueno, primeramente esto comienza una semana. Hemos tenido algún problema con la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar esta comunicación. Como les decíamos, vía Skype desde Washington, Reuven Azar, viceembajador de Israel en Estados Unidos. Nuestro equipo técnico va a tratar de reconectarlo para poder darles a ustedes toda la información. Hablar del tema de la reacción palestina y también, por supuesto, de los acontecimientos que han ocurrido y su reacción a este hecho. ¿Lo tenemos de momento o pasamos a otro tema? Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora lo escuchamos perfectamente bien. Tuvimos un problema técnico, se ha solucionado. Le preguntaba, embajador, su reacción ante el tema. Sí, bueno, esto ha empezado unas semanas antes del secuestro porque la OLP ha entrado a un pacto político con el grupo terrorista Hamas y el resultado de este pacto es lo que estamos viendo hoy en día. Hamas ha disparado cientos de cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza y está interesada a conquistar la situación palestina, a tener el poder de seguir con su meta de destruir el Estado de Israel. Y por eso hoy en día estamos en una situación que 6 millones de personas en Israel, 3/4 partes de nuestra población está bajo amenaza. Es como tener 250 millones de americanos bajo bombardeo o tener la ciudad de Washington, Nueva York, bajo cohetes. Eso es lo que está pasando hoy en Jerusalén, en Tel Aviv. Y la meta de nuestras fuerzas de defensa es llegar a la paz, y a la calma y al silencio. Por eso el primer ministro Netanyahu ha ordenado a las fuerzas de defensa israelí a tomar todas las medidas necesarias para llegar a esta meta. Estaba escuchando su respuesta. Si vemos esto desde una perspectiva, desde un panorama de lo que es la política internacional, la geopolítica, y dejamos eso a un lado y vamos al plano humano. La respuesta israelí ha dejado más de 50 muertos, en su mayoría mujeres y niños, y la mayoría desafortunadamente civiles. De nuevo, la respuesta, como usted decía, es contra Hamas y los grupos terroristas. Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas son civiles. ¿Cómo interpretamos esto y a dónde conduce, hablando del tema de la paz? Bueno, primeramente, la gran mayoría no son civiles, son terroristas. Uno tiene que ver la diferencia entre Israel y Hamas. Cuando Hamas está disparando cientos de cohetes contra Israel, afortunadamente nosotros hemos creado un sistema que se llama cúpula de hierro que está protegiendo los centros urbanos de Israel. Hamas está tratando de herir y de matar la máxima cantidad posible de ciudadanos israelíes. Lo que Israel está tratando de hacer, después de cientos de ataques contra sitios de Hamas, es llegar a los perpetradores, a la gente que está involucrada en el terrorismo. Desafortunadamente, de vez en cuando, y Israel lo está haciendo en una forma muy meticulosa, llamamos por teléfono a cada lugar, a las casas de la gente que vive alrededor de estos sitios de los cuales jamás disparan los cohetes. No solamente eso, sino también tenemos fuerzas aéreas que están tratando de ver, y cuando hay ciudadanos al lado, no disparan. Entonces, desafortunadamente, de vez en cuando hay heridos que son ciudadanos, pero Israel está haciendo todo lo posible, más que todo ejército del mundo en esta situación. Está tratando de no llegar a una situación en la cual ciudadanos no involucrados sean heridos o sean muertos por esta acción israelí. Pero uno tiene que tener la proporción y también la diferencia, ver la diferencia moral entre este grupo terrorista que está tratando de atacar ciudadanos
y el ejército de Israel que tiene el deber de defender al Estado de Israel. Embajador, ¿existe el precedente de lo que ocurrió en 1987, en 2000 también? ¿Pudieran repetirse esas situaciones? Esas situaciones podrían repetirse porque el Medio Oriente hoy está en una situación de turbulencia y Israel tiene que estar preparada para esas situaciones. Pero nosotros también estamos tratando de negociar. Desafortunadamente, Mahmoud Abbas, el líder de la OLP y de la Autoridad Palestina, ha escapado de las negociaciones, ha rechazado la oferta de los Estados Unidos de seguir las negociaciones con Israel y ha optado a tener este pacto con Hamas, una organización que está dedicada a la destrucción del Estado de Israel. Hablando del tema de la paz, embajador, los palestinos dicen que Israel continúa la construcción de asentamientos israelíes, eso por una parte, pero, por ejemplo, Abbas formó un gobierno de unidad con grupos considerados terroristas como Hamas. Además de esto, los palestinos intentaron el reconocimiento de Estado fuera de las negociaciones al acudir a la ONU, a la ONU. Esas son algunas diferencias solamente. ¿Puede hablarse de paz? Esto, como se dice, no es un choque de trenes. ¿Cómo puede haber una conciliación entre todas estas corrientes con estas grandes diferencias por el bien de la paz? Bueno, puede haber conciliación con la gente que quiere la paz. El problema es que Hamas no quiere la paz. Quiere destruir el Estado de Israel. Ahora, la OLP quiere tener la virtud de ser un Estado. Israel está apoyando esa idea. El problema es que son completamente disfuncionales y para que Israel se retire de Cisjordania y para que pueda brindar a los palestinos la soberanía, tiene que contar con una situación en la cual los palestinos serán capaces de mantener este Estado y no tendríamos una situación que la estamos viendo hoy en el Medio Oriente de estados que fallan, failed states. Entonces nosotros no queremos tener otro estado fallante en el Medio Oriente, sino queremos vivir al lado de un estado que es estable y que es funcional. Y eso es la responsabilidad del liderazgo de los palestinos. Ya para finalizar, hemos visto la escalada de la violencia, hablábamos y lo teníamos en un reportaje al principio, el asesinato de 3 jóvenes judíos, también desafortunadamente la muerte de otro adolescente, de un adolescente palestino que fue hallado muerto en un bosque en lo que es el este de Jerusalén. Poniendo todas esas condiciones de las que hemos estado hablando durante esta charla, esta conversación, embajador, ¿hacia dónde vamos? ¿Ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primeramente Israel no tiene ninguna otra opción sino seguir actuando en contra de Hamas hasta que lleguemos a una situación en la cual la calma se puede restaurar. Desde ese momento lo que necesitamos es que los líderes palestinos tomen la responsabilidad necesaria para volver a la mesa de la negociación y para hacer la paz con Israel. Embajador, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros esta noche aquí a Mano Limpia. Muchísimas gracias. Ahí lo tenían, Reuben Azar, viceembajador de Israel en Estados Unidos, nos acompañaba vía Skype desde Washington. Vamos a la pausa y al regreso vamos ahora con otro tema de política internacional. Corea del Norte lanza 2 misiles de corto alcance hacia el mar de Japón. Ese es el 4º disparo de ese tipo en las últimas 2 semanas. Tenemos el análisis, quédese con nosotros.